¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición en la cual, a través de Frecuencia TV Perú, tu canal de confianza, vamos a hacer este programa que ya ustedes lo conocen, que es tu programa, tu amigo psicólogo. Vamos a tratar un tema muy importante, el cerebro humano y muy particular la corteza prefrontal. ¿Tú te has preguntado qué te permite planificar, organizar tus actividades del día a día, planificar lo que vas a hacer esta semana, lo que vas a hacer este mes o en estos años o en estos últimos años que tú has podido sintetizar? ¿Qué proyectas de tu vida hacer en estos últimos o venideros 5 o 10 años? ¿Cómo está tu planificación, tu organización, tu control de emociones, tu control de impulsos? Todo eso, ¿saben qué, amigos? Lo hace esta parte del cerebro que le llamamos la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal es la adquisición más reciente de toda la evolución de la especie humana, pasando pues desde los Pithecanthropus, ¿no? Los neandertalandeses, el Homo faber sapiens que estamos en la actualidad. Esta parte del cerebro, de la corteza prefrontal, la neurociencia ha podido entender que se subdivide, tiene una maravilla. No nos olvidemos que el cerebro trabaja en integridad las 24 horas del día, despiertos y dormidos. El cerebro no descansa, estamos trabajando las 24 horas del día en toda nuestra existencia humana, individualmente hablando. Este cerebro nos permite interconectarse, pero esta parte del cerebro, la corteza prefrontal, que algunos metafóricamente dicen, un neurólogo huachano, Jesús Palacios, él decía que es como el jinete, y las emociones, el cerebro emocional, es como el caballo salvaje, encabritado, y es el jinete experto, es la que va a dominar esa parte del caballo salvaje, las emociones. Por eso que habla del cerebro emocional y del cerebro racional. Esta parte racional que estamos hablando es la corteza prefrontal, y esta corteza prefrontal se divide anatómicamente, didácticamente, en 3 partes generales. En la parte de lo que es el dorso lateral, la parte órbitofrontal y la parte medial, ventral medial. Y cada uno, la neurociencia, hasta la fecha de hoy, hasta el 2024, se ha detectado que tiene unas funcionalidades muy particulares. A pesar que trabajan íntegramente, tiene una especialización. Esta corteza prefrontal, ya lo decía un estudioso, Anderson, en el año 2005, tiene sus etapas de madurez y de evolución. Dice que aparece desde los 0 años hasta los 2 años de edad en los niños. Empieza a dar sus primeros esbozos de madurez. Ya es a los 16 y los 19 años que ya adquiere mayor notoriedad, que empieza a tener un control, un equilibrio, una comunicación entre lo racional y lo emocional. Y es recién a los 16 a 19 años que esta corteza prefrontal adquiere su madurez plena. Muchos de nosotros ya deberíamos tener este dominio de nuestro cerebro, madurez, incluso la parte evolutiva y del desarrollo de esta corteza cerebral. Esta corteza cerebral, volvemos a repetir, es la que nos permite planificar nuestras actividades, nos permite tener una memoria de trabajo. O sea, ustedes están escuchando en estos momentos, le permite percibir cada letra, cada palabra, cada frase, cada mensaje, y tener ese tipo de resumen de lo que yo estoy emitiendo, o cuando ustedes conversan, hace que ustedes estén en tiempo real captando justamente la esencia de ese mensaje. Cuando a ustedes le preguntan o le dicen cuál es tu número de teléfono, la persona que lo recepciona puede captar por fracciones de segundos o minutos ese número. Eso es la función de la memoria de trabajo. Es lo que está trabajando este lóbulo prefrontal, básicamente. Hoy ya el profesor Sebastián Según ya está estudiando hasta el 2010 aproximadamente, y cuánto habrá avanzado en estos 14 años, decía de que del cerebro, que trabaja en su totalidad, solamente se ha permitido estudiar una micra, o sea, algunos dicen, algunos autores, 1 centímetro cúbico de nuestro cerebro. Por eso que ellos utilizan este famoso gusano elegans, que solamente tiene 300 neuronas. Nosotros seres humanos tenemos 100.000 millones de neuronas. Este gusano elegans, que tiene 300 neuronas, han podido estudiar sus interconexiones, o sea, la sinapsis, que llega, este gusano, de sus 300 neuronas, han encontrado que llega a 700 conexiones. Hasta ahí la tecnología de punta
todo lo que es la resonancia magnética, los positrones, SPECT, han podido captar en tiempo real solamente esa magnitud de los 300 neuronas. El doctor Sebastián Seung, coreano, que trabaja en la Universidad de Estados Unidos, tiene esa esperanza de que llegará una tecnología más de punta, más sofisticada, que podrá entender el estudio en su plenitud del cerebro humano, que hasta ahora no se llega. Pero cuando se logre, y él espera ver ese momento, cuando puedan estudiar en integridad, en tiempo real, las 100.000 millones de neuronas y la 10ª parte más en cuanto a sus conexiones, él tiene la esperanza de que se podrá entender la personalidad, la inteligencia, las patologías biológicas y todos los trastornos de personalidad, incluso las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Pasando con todos los problemas pues, del Alzheimer específicamente. Entonces Sebastián Seung promete esa parte con sus estudios, y nosotros podemos ver que este lóbulo prefrontal, cuando tiene un buen funcionamiento, hay equilibrios. Hay personajes que podríamos mencionar, que en unos minutos lo veremos, pero también hay lesiones, muchas veces que perjudican todas las integridades de lo que vendría a ser la personalidad específicamente, ¿no? Entonces, en esa parte vamos a encontrar trastornos, agresividad, inclusive cuando hay lesión, pobreza en el control de las emociones. Muy fácilmente uno explota y hace sus berrinches, ¿no? Que no encuadra con el entorno social, y que eso podría estar dando una pizquita de que podría ser una lesión cerebral. Entonces, amigos, vamos a hacer en estos momentos una pausa, ¿ya? No se vayan, retornen, hagan cualquier inquietud, cualquier pregunta, volvemos, entramos en una pausa y volvemos en unos minutos. Gracias. Nuevamente retornamos de la pausa comercial que hemos tenido, y mírenme, estamos tratando uno de los temas que se está estudiando con mayor preocupación e interés, lo que es la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal, según la neurociencia y la neuropsicología, lo asoció bastante con las funciones ejecutivas. Gracias a las funciones ejecutivas hemos dicho que nos permite planificar, ordenar, registrar todas nuestras actividades, controlar nuestras emociones, incluso hasta poder tener una inhibición y planificación y toma de decisiones. Pero hoy ya se está visorando algo importante, que gracias a esta función ejecutiva, que nos da un proceso de lo que vendría a ser la cognición, pero es una cognición social, aseverando, también respaldando lo que ya nos decía el profesor Pedro Ortiz Cabanillas, que nosotros somos seres humanos gracias a un cerebro social. El profesor Facundo Manes también dice la necesidad y la importancia de hacer actividad social, porque con eso el cerebro se oxigena, desarrolla, madura, y podremos tener un desarrollo que muy pocos todavía estamos entrando en esa dinámica evolutiva, que gracias a este cerebro, esta cognición social, es que podemos tener esa condición humana que es la empatía. Cuando el cerebro está sano, cuando funciona bien, podemos desarrollar la empatía y sobre todo predecir las conductas personales y también de nuestros entornos. Pero ¿qué sucede cuando este lóbulo prefrontal se lesiona? Hemos comentado que va a haber trastornos de inadecuada regulación de nuestra conducta, no vamos a poder regular los impulsos, lo primero que se nos viene vamos a dispararlo, como se dice vulgarmente, se nos viene en la mente y lo botamos por la boca. Otros van a haber también trastornos que van a asemejarse bastante con conductas psicopáticas, va a haber cambios de personalidad, cambios muy radicales, muy abruptos, que sorprende a todos sus familiares y amistades.
Va a haber una desinhibición. Cuando se lesiona, se desinhibe conductualmente, verbalmente, no tiene vergüenza, no hay reparo, no hay remordimiento, y su nivel de irritabilidad es de máxima expresión. La agresión es muy significativo en esta persona cuando se lesiona la parte de la corteza prefrontal. Hay incapacidad también de ajustarse a las normas sociales. No se pasan la luz roja, por eso que hay tantos accidentes, no respetan las normas básicas urbanas, hay euforia, son personas que se lanzan rápidamente, incluso hay una hipomanía incluso también. El caso más emblemático es este señor, el Phineas Gage, muy conocido por toda la literatura neurológica, psicológica, neuropsicológica, que ustedes recordarán que era un capataz que trabajaba haciendo pues unas perforaciones en la piedra para poder hacer caminos de las rieles para el tren. Pero en un descuido hace un impacto con la pólvora que ponían en las rocas y este fierro, y le atraviesa la parte de la parte frontal del cerebro. Cráneo y cerebro lo destruyen. Y su personalidad cambia totalmente. Antes era una persona muy disciplinada, respetuosa, era una persona que cumplía sus actividades laborales a plenitud, muy responsable y muy querido por su entorno, amigos, capataz, incluso hasta por su propia familia. Pero cuando hay esa lesión, a los pocos meses, después de las convulsiones que tuvo, fue una sorpresa de que este trabajador esté vivo después de haber caminado varias cuadras con la vara, ese fierro que le había introducido en el cráneo y en el cerebro, sangrando, pero seguía hablando, su nivel de conciencia, memoria, razonamiento, juicio y emoción estaban intactas. Pero después de varios meses cambió abruptamente, que se volvió muy irritable, grosero, obsceno en sus palabras, en todas sus actividades. Incluso fue una persona que no cumplía sus actividades laborales. Volvió totalmente otro individuo. Por eso que incluso hasta sus familiares decían: la persona que está al frente mío ya no es Phineas Gage, era otra persona, dicen así. Entonces, este caso emblemático corrobora, como otros también, corrobora que cuando hay lesión en esta parte del cerebro, va a haber conductas que no va a saber planificar sus actividades. Se hace una ensalada que no sabe por dónde empezar. Va a haber problemas de atención, va a haber problemas de memoria, ajustarse al medio, a su entorno. Por eso que hay muchos casos, en casos de lo que vendría a ser la psicología forense, que son estudiados para determinar si es que existe alguna alteración a nivel de estas partes del cerebro. Y su humor va a cambiar, todos sus niveles de afecto cambian totalmente, se vuelven irritables, incomprensibles incluso en su manera de hablar, su lenguaje. Entonces, esta corteza prefrontal, como lo que estamos viendo, va a generar una capacidad, ¿no es cierto? En la parte sana, cuando el cerebro está sano, va a poder permitir al individuo no solamente inhibir conductas que son inaceptadas, sino que va a poder regular emociones, va a regular impulsos, va a tomar decisiones muy importantes. Entonces, estas tres partes del cerebro que hemos estado hablando, el dorso lateral, la parte órbito-frontal y la parte medial que está en la mitad del cerebro, va a tener una estrechísima relación, primero con resolver los problemas adecuadamente. La otra parte va a ser inhibe conductas desadaptativas, o sea, va a ajustar su conducta a ciertos patrones y normas sociales. Y también va a generar una adecuada percepción de sí mismo, de su entorno, y va a tener una adecuada armonía en sus emociones. De estos casos tenemos muchos. Ya el profesor Facundo Manes hablaba de este piloto, ¿no?, que se le conoció como el héroe de Hudson, debido a que en pleno vuelo, él estando con su ayudante, el copiloto, estando en vuelo, detectan que el motor del avión estaba justamente en desperfecto. Eso fue en el año 2009, en el vuelo, fue un vuelo del 1549, que justamente al estar en esa situación, relataba el profesor Facundo Manes, estando en esa situación el piloto tuvo que tomar decisiones de inmediato y pudo ver todas las circunstancias porque se comunicó con la torre del aeropuerto y estaba buscando en qué pista poder volver a retornar porque ya el motor estaba fallando. En la vía que estaba regresando notaron que ya no solamente estaba fallando el motor, sino que empezó a incendiarse.
Entonces ahí tenía que tomar una decisión, regresar al aeropuerto o dónde. Entonces lo que atinó rápidamente, en fracciones de segundos, irse al río Hudson justamente, y pudo salvar, ¿no es cierto?, a cientos de pasajeros, ¿no? El capitán Chesley, más conocido como Sully, ¿no? Shelley Sullenberger, fue quien tuvo ese tipo de decisión. ¿Gracias a qué? A que activó adecuadamente su lóbulo prefrontal a tomar una acertada decisión. Y ahí muy preciso el doctor Facundo Manes, el argentino, cuando dice: si hubiera sido una computadora, no hubiera podido haber tomado una decisión de esa manera, solamente lo ha podido hacer un cerebro humano. Otro de los ejemplos que personalmente ya yo hipotetizo, lo trabajo como ensayo, es que la Madre Teresa de Calcuta, yo intuyo que ha tenido un desarrollo de esta corteza prefrontal, ¿no?, para poder entrar en esa magnitud de la empatía. No cualquiera desarrolla en plenitud la empatía, ¿ya? Entonces, todas esas características podríamos mencionar infinidad de personajes, a Juan Pablo II, ¿no?, a la santidad, que descansa en paz ahora, pero también tenía un manejo adecuado, empático, carismático, y poder integrar a diversas religiones en su época. Pienso también uno de los personajes que tuvo un adecuado desarrollo en su plenitud del lóbulo prefrontal, la corteza prefrontal, el lóbulo dentro de todas sus divisiones, fue el personaje bíblico, nuestro Señor Jesucristo. Porque si ustedes ven pasajes bíblicos diversos, incluso cuando está frente a la traición de Pedro, cómo es que él reacciona empáticamente, y él le hace las tres preguntas, que dice: si seguimos en el camino, seguimos juntos. O sea, entrar en esa magnitud es impresionante. Y si ustedes recuerdan, o vuelven a ver la película Odiseo o Poseidón, ¿no?, el personaje Odiseo, justamente cuando Atenea lo vuelve una expresión física de anciano, para que no lo reconozcan algunos personajes de su ciudad, de Ítaca, cuando salva de una agresión que le iban a hacer a su hijo, a estos malhechores le avientan una silla, una banca en la espalda. Él voltea y solamente le responde con una sonrisa, ¿no? Esa es la parte de cómo es que empieza a ajustar, ¿no?, las emociones. Nos preguntamos, ¿no?, ¿qué pasa si nos tuviéramos una experiencia de ese tipo y nos provoca a alguien? Rápidamente reaccionamos, ¿no? ¿Por qué? Porque humanamente, dentro de nuestro desarrollo, tenemos justamente este proceso aún de madurez de la parte de la corteza prefrontal. Entonces, casos emblemáticos como la película, incluso El Padrino también, ¿no?, cuando lo amenazan sus enemigos, él lo mira y se sonríe. O sea, es cómo esta corteza prefrontal puede ajustar adecuadamente nuestra conducta, nuestras emociones. Bien, amigos, espero que haya sido de interés esta temática. Ya, si ustedes están invitados libremente de hacer preguntas, los invitamos para que nos dejen cualquier pregunta, inquietud, incluso también comentarios o alguna contribución sobre la corteza prefrontal. ¿Qué es para ustedes esta parte importante del cerebro? ¿No es cierto? ¿Qué nos puede dar como cobertura el control de nuestras emociones? ¿Cuántas veces hemos podido experimentar ahí? Ahora, me están comunicando que hay unas preguntas de unos televidentes. Luis Rojas, ¿no?, de Tacna, dice: ¿qué es la corteza prefrontal? Bien, la corteza prefrontal es esta parte de adelante, frontal de frente, que es la mayor cantidad en cuanto a la masa total de nuestro cerebro. Es el más grande, ¿ya? Tiene las 3/4 partes de todo nuestro cerebro. Tenemos temporal, occipital, parietal y el frontal. El frontal es lo que tenemos más grande en la corteza cerebral, de los dos hemisferios. Esta corteza prefrontal es la que está regulando nuestra conducta. En otras palabras, gracias a la corteza prefrontal, es nuestra personalidad, es nuestra inteligencia, es nosotros lo que somos. Después, otra pregunta también aparece, nos dice Rosario Vargas de Trujillo. Saludos a Trujillo y a todas las ciudades que nos están comunicando. ¿Cuáles son los síntomas de una lesión de la corteza, de la órbito frontal, o sea, de esta parte de acá? Cuando se lesiona ya esta parte de acá, va a haber una alteración de no poder regular las emociones. Va a haber conductas desinhibidas, obscenas, ¿no? Ustedes habrán visto de repente a algunas personas que ya sobrepasan del límite de hacer muchas bromas de doble sentido, que ya llega incluso a la parte de aversión, o sea, ya cae chinchoso o chinchosa, ¿no? Tanto se da el hombre o mujeres.
¿no es cierto? Entonces, cuando hay esta lesión en la corteza órbitofrontal, en esta parte de acá, como tiene una relación muy íntima con todos los ganglios basales que está regulando la parte de la sexualidad, va a haber conductas desinhibidas de la sexualidad. Por eso que a veces vemos en la calle personas que agarran, se bajan el pantalón y uno dice, pues, malcriado, ¿no? Cochino, eso. Pero es bastante probable que haya una lesión a este nivel de la corteza órbitofrontal, ¿no? Son conductas obscenas, de doble sentido, groseros, muchas veces cuando se dan esa parte, ¿ya? Muy agradecido por su pregunta. Bien, amigos, con este espacio, con este tema, cerramos esta edición de este programa, de tu programa Tu Amigo Psicólogo, a través de tu canal Frecuencia TV Perú, tu canal de confianza. Recordamos y nuevamente reiteramos, comuníquense, ¿ya?, a través de todas las redes sociales que implica Instagram, Facebook, incluso también hasta el TikTok, en la cual estamos brindando todas estas temáticas para el bien de todos ustedes. Seguimos en contacto y hasta pronto. Muchas gracias.